Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor demostrado, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias porque, Señor, a través de tu muerte y tu resurrección, Señor, tú nos libraste de la esclavitud del pecado, Señor. Nos libraste de la esclavitud del mal, Señor. Y por ello, Señor, podemos tener la oportunidad, Señor, de venir a tu presencia, Señor, a pedirte misericordia y arrepentirnos, Señor, y convertirnos a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que la humanidad estaba totalmente en contra y condenada, Señor, tú, Señor, no eliminaste, Señor, este universo, este mundo. No creaste otro, Señor, sino que veniste a redimirnos y el costo fue muy alto, Señor. Pedimos, Señor, que en este domingo, Señor, que es como si fuera el domingo en que tú, Señor, resucitaste, Señor. Se cumplió lo que tú dijiste al tercer día. Pedimos que tú obres en cada corazón, Señor, y que cautives estos corazones, Señor, a través de esta prédica. Que tú seas quien sea enseñado, exaltado y glorificado, y que tú seas quien cambie los corazones y alimente a los corazones que ya son tuyos, Señor. Bendice a la congregación, a las personas que van a escuchar. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Damos gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer a futuro, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Hoy vamos a ver la resurrección del Señor Jesús, de hecho la victoriosa resurrección del Señor Jesús. El viernes hablamos de la pasión de Cristo, vimos la cruel muerte del Señor Jesús junto con la apropiación de nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que esa pureza del Señor, el ser santo, su muerte, el significado de su muerte y el resultado de ella, todo esto encierra esa apropiación. Vimos al Señor como sustituto de todos los pecadores, recibiendo la justa ira del Padre, aplacando esa ira con su vida, con su sacrificio. Pero es importante que entendamos que esto no hace a Dios Padre un Dios despiadado y sin misericordia, porque muchos piensan que en esta situación Dios Padre no fue misericordioso, no tuvo compasión alguna. Por eso es importante que conozcamos de las Escrituras para poder conocer a Dios, que es un Dios santo, 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 y que su santidad no le permite estar frente al pecado, y que también es un Dios justo y recto, que da justicia a quien la merece. Créele a Dios que si el ser humano hubiera tenido oportunidad de redimirse solo, Dios le permitiría esto. Porque Él es un Dios confiable, es un Dios justo, es un Dios recto. Lamentablemente el ser humano merece la sentencia, merece recibir la justa ira divina de Dios. ¿Por qué? Porque es pecador y porque tiene un corazón inclinado a la maldad. Esa falta de caer ante Dios nos lleva a merecer y recibir el castigo que es la justa ira de Dios. Pero algo que tenemos que aprender es que Dios, aparte de ser santo y aparte de ser justo, tiene otros atributos. Él es sabio Dios, Él es soberano Dios, Él es misericordioso y compasivo y es amor, pero también es un Dios trino, 3 en 1. Y la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo Jesús, por amor, misericordia y en compasión, Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 18, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Cristo Jesús vino, no se aferró a ser Dios. Él vino y dijo, lo tomaré todo y lo pagaré. Facturas pasadas, facturas presentes, facturas futuras. El velo dice que se rasgó de arriba hacia abajo para dar oportunidad. Este velo que se rasgó, obviamente por la muerte del Señor, por su sacrificio que fue santo y agradable a Dios, se rasga. Este velo significaba la separación que había entre Dios y el hombre, y esa separación pues era debido al pecado. Y cuando Cristo se da, paga por el pecado, da la oportunidad de restaurar esa separación que se había perdido desde Adán y Eva. Y todo esto que sucedió, pues fue para cumplirse el plan de Dios, ese plan de redención a través de Cristo Jesús, por amor a la humanidad pecadora. ¿Le dolió el corazón a Dios Padre cuando descargó su justa ira sobre el Señor Jesús? Claro que le dolió, es Dios mismo quien se dio y recibió el castigo. Pero no pienses que Dios Padre es malo y que Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son buenos, porque el Dios Trino no puede ser malo. Su naturaleza es bondad y fue denotada en ese sacrificio en la cruz. Mateo capítulo 27, versículo 57 en adelante, va a ser nuestro texto de hoy. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero.
Pilato les dijo, ahí tienes una guardia y aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos a una pausa acá. Estamos viendo que el Señor, mientras el Señor estaba en la cruz, estaba muriendo, estaba muerto ya, José de Arimatea fue inmediatamente a hablar con el gobernador Poncio Pilato. Este José de Arimatea, así como Nicodemo, pertenecían al Sanedrín. Eran fariseos, pero se volvieron discípulos a escondidas del Señor Jesús. Algunos cuerpos en ese tiempo, cuando los crucificaban, eran sepultados y otros eran dejados para que se pudrieran o para ser devorados por los animales. Por esta razón fue que José de Arimatea solicitó el cuerpo del Señor Jesús al que tenía la autoridad para entregárselo. ¿Quién era este? Poncio Pilato. José de Arimatea, pues como era rico y tenía los recursos para hacerlo, y aparte tenía un lugar donde poner al Señor, pues esto lo hizo. O sea, de hecho fue profetizado 750 años antes de Cristo por Isaías, en el capítulo 53, versículo 9, cuando dijo que él nunca pecó, nunca hizo algo malo y jamás se engañó a alguien, pero fue asesinado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. Los romanos, pues, en esos tiempos, en la Pascua, siempre daban esta concesión de entregar los cuerpos de los hombres ejecutados a amigos, a parientes. ¿Para qué? Para que les hagan un funeral apropiado, ¿no? Y los judíos religiosos pues estaban totalmente de acuerdo, porque pues no querían ni les convenía que vean en plena Pascua a hombres colgados siendo comidos por animales carroñeros, sino iban a decir, ¿dónde está su misericordia, no? Este José de Arimatea fue muy meticuloso y también fue diligente, porque sabía que las tradiciones pues tenían que cumplirse. Y junto con Nicodemo pues envolvieron al Señor en una sábana limpia, porque ya el día de reposo iba a comenzar. Entonces sabemos que el día de reposo, pues obviamente no puedes hacer esfuerzos, no puedes hacer muchas cosas, y esto obviamente llevaba mucho esfuerzo, y por eso estaban apurados. El Señor fue envuelto y fue puesto en un sepulcro nuevo de José de Arimatea, porque tenía que ser así. Él vino al mundo por el vientre de una virgen y regresó una vez más por una tumba virgen. Ningún cuerpo había sido puesto alguna vez en esa tumba, era nueva. José la había comprado para su familia, era nueva, para que cuando el Señor resucitara, saliera y la tumba estuviera vacía y no habría confusión de decir, espérate, a ver qué cuerpo salió. Para cerrar esa tumba tuvieron que rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, y esa era la manera que se acostumbraba en sellar una tumba de esas costosas. Esta tumba, nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 41 al 42, que estaba cerca de donde lo habían crucificado, en un huerto, ahí cerquita. Los líderes religiosos pues estaban totalmente inquietos y fueron directamente con Poncio Pilato, refiriéndose a Pilato como el Señor. Esto nos está mostrando una gran hipocresía de estos religiosos legalistas. ¿Y por qué? Porque era lo que les convenía. Estos líderes religiosos le estaban dando un título a Pilato de honor y de respeto. Pero un día anterior, estos mismos líderes religiosos estaban rechazando al verdadero Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Al verdadero Señor no quisieron reconocerlo y lo escarnecieron, lo menospreciaron, lo expusieron abiertamente a la vergüenza, pero sí estaban honrando a Pilato convenientemente. Estamos viendo la conveniencia, estamos viendo la hipocresía, conveniencia más hipocresía igual a condena. Y esto lamentablemente pues ha trascendido hasta el día de hoy. Las personas solo les importa el estatus social, lo que el mundo enseña y lo que conviene. Y tristemente pues también lo hemos visto en algunos cristianos. La conveniencia es evidencia de estar ciego espiritualmente, de no tener una verdadera conversión a Cristo. Esos líderes religiosos estaban rompiendo la ley porque fueron al otro día, dice que al día siguiente, y ese día siguiente pues era el día de reposo, y fueron a solicitarle a Pilato una guardia para la tumba. ¿Por qué? Porque se acordaron que el Señor Jesús había dicho que resucitaría al tercer día, y ellos estaban inquietos. Ellos se lo dijeron con otras palabras: nos acordamos que aquel engañador en vida dijo que después de 3 días resucitaría. Y vemos que esto es irónico porque
estos enemigos del Señor recordaron mejor la promesa del Señor Jesús de resucitar al tercer día, que sus propios discípulos, que estaban tristes, estaban totalmente pues con la duda. De hecho, no creían en que el Señor iba a resucitar. Dijeron que estos discípulos, estos líderes religiosos dijeron que tenían el temor que los discípulos fueran en la noche y se llevaran el cuerpo. Ahora, esto no quiere decir que estos líderes religiosos temían a los discípulos. Ellos sabían que los discípulos estaban huyendo, tenían temor, estaban aterrorizados, así que no había temor por ellos. Lo que sí temían los líderes religiosos era al poder del Señor Jesús, porque ellos habían visto en varias ocasiones, habían presenciado milagros, sanidades, había expulsado demonios del Señor, había dado vista a ciegos, había levantado paralíticos, muchas cosas que ellos vieron, muchos milagros, muchas señales durante ese ministerio público que tuvo, y lamentablemente pues esas personas creían más en su poder que los propios discípulos del Señor. Esos líderes religiosos dijimos que eran hipócritas, era una farsa, ellos seguían al mal, y así como el mal, por ejemplo en Santiago capítulo 2 versículo 19 dice que los demonios tiemblan ante el Señor Jesús, creen y tiemblan, así estaban estas personas, estaban creyendo porque ellos habían escuchado que el Señor hizo promesa de resucitar al tercer día, pero estas personas estaban creyendo, estaban con temor, pero no se rendían ante el Señor Jesús. Y esto demuestra que estos ministros de Satanás estaban totalmente seguros que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, porque cuando sucedió esto, tiene 2000 años que la gente está negando la fe en Cristo, diciendo que el Señor Jesús nunca murió realmente, sino que simplemente se desvaneció en la cruz y que luego de alguna manera lo cuidaron los discípulos hasta que se recuperó e hicieron creer que milagrosamente había resucitado de la tumba. Entonces a esas personas que han dado estas falsas enseñanzas, se les ha contestado de la siguiente manera: golpea a tu predicador con todas tus fuerzas, con esas tiras de piel con bolas de metal y hueso, golpéalo 39 veces y luego clávalo en una cruz, déjalo colgado en el sol por 6 horas, atraviesa su corazón con una espada, embálsalo y ponlo en una tumba sin oxígeno por 3 días y ve qué sucede. Con eso ya no tienen por dónde. Ahora bien, observemos que estos enemigos de Dios sabían muy bien que aún se robaran los discípulos el cuerpo del Señor Jesús, no iban a lograr nada, porque ¿cómo podían presentar un cuerpo muerto y hacer creer a los demás que estaba vivo? Eso no iba a probar nada, ¿no? Así que nos lleva a observar que ellos temían realmente al poder de la resurrección del Señor Jesús. Pilato, pues obviamente accede, les otorga una guardia, aseguran el sepulcro con cuerdas y unos sellos romanos de cera que daban advertencia a cualquiera que los violara. No sabían que con esto pues iban a dar más veracidad de que el cuerpo no fue robado. El pensamiento de estos líderes religiosos vemos que es muy limitado y nos hace ver que estaban también limitando el poder de Dios. Porque a pesar de que creían en su poder, pensaban que Dios podía ser detenido por una piedra y por una guardia de soldados romanos. No recordaron en las Escrituras que Dios es el creador de lo visible e invisible, porque ellos tenían el Antiguo Testamento. No recordaron que Dios mandó 10 plagas a Egipto para que liberaran a su pueblo. No recordaron que el Señor abrió el mar rojo. No recordaron que el Señor los proveyó realmente de alimentos en el desierto y de agua. Todo esto pasó con sus antepasados y a ellos se les había olvidado que para Dios no hay nada imposible. Los soldados romanos pues tenían la responsabilidad de ver que esos sellos permanecieran, porque si fueran rotos, sus carreras de ellos iban a estar arruinadas y aparte podían ser ejecutados. Todos ellos, cuando se presenta el Señor, cayeron delante de Él. No hay ningún obstáculo que pueda ante el poder de Dios. La autoridad humana no resiste delante del Señor Jesús resucitado. La fuerza humana no resiste delante del Señor Jesús resucitado. Mateo capítulo 28, versículo 1 en adelante dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo
y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va adelante de vosotros a Galilea, y allí veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Pausa. Hacemos pausa. Estaba pasando el día de reposo, ya era domingo, el primer día de la semana. Las dos Marías acá dice que vinieron a la tumba con toda la expectativa de encontrar al Señor Jesús, o sea, el cuerpo del Señor Jesús muerto. En eso dice ya que hubo un gran terremoto, o sea, este terremoto no pensemos que causó que la piedra fuera movida o removida. Recordemos que cuando el Señor estaba consumando en la cruz realmente la obra de redención, ¿qué estaba pasando? Se estremeció el universo, tembló. Cuando estaba entregando su espíritu, la tierra se sacudió, dice la palabra, ¿no? Ahora en su resurrección, el universo se vuelve a estremecer y la tierra tiembla. Primero fue demostrado el dolor de Dios por el sacrificio, y segundo, demostró que nada podía estorbar su resurrección. La muerte no pudo retenerlo. La tierra sintió esto, las mujeres que fueron a ver al Señor sintieron esto, así que cuando llegaron a la tumba se sorprendieron que la piedra estaba removida y que había un ángel sentado en ella. La tumba estaba totalmente abierta. El Señor no necesitaba de un ángel para que se remueva esa piedra, pero el Señor Jesús, como es Dios y es digno de que los ángeles que habían sido testigos de su pasión también fueran testigos de su resurrección. Así que vamos a ver la escena, ¿no? Estamos viendo un temblor, las mujeres que seguían al Señor Jesús, los romanos aterrorizados por el temblor, y el ángel, al ver al ángel resplandeciente y todo, no aguantaron y se desmayaron. La sola presencia del ángel, la pureza, intimidó a estos duros soldados. Las fieles seguidoras del Señor Jesús escucharon del ángel que el Señor Jesús ya no estaba en la tumba, sino que había resucitado, pero ellas estaban asustadas. ¿Y cómo no se iban a asustar si este ángel dice que tenía un aspecto como de un relámpago y que su vestido era blanco como la nieve? Por eso los guardias temblaron y se desmayaron. El ángel, pues, a verlas asustadas, les dice: no teman, no tengan miedo. Yo sé a quién están buscando, al Señor Jesús que fue crucificado. Ya no está aquí, ha resucitado como Él dijo. Vengan a ver el lugar. Miren, ya no está donde lo pusieron. Y ahora me han encargado lo siguiente: vayan pronto y den testimonio a los discípulos de que Él ha resucitado. Él está yendo a Galilea para reunirse, allí lo van a ver. Entonces el ángel cumplió con su encargo, y es algo fuerte, me imagino, para estas mujeres de haber visto al Señor muerto y como que no creían. Y en la Biblia pues hemos visto a muchas personas que el Señor Jesús había resucitado. De hecho, hasta mucho antes del Nuevo Testamento vimos a otras personas que también habían sido resucitadas y también conocían de las Escrituras. Pero bueno, el ser humano de por sí como que a veces hasta aunque vea, se le olvida y deja de creer, ¿no? Entonces vemos que muchas personas en la Biblia habían resucitado antes de esto. El hijo de la viuda en los días de Elías, en Primera de Reyes, Elías resucita a este muchacho que estaba muerto. Y más adelante vemos a Lázaro, el amigo del Señor Jesús. En Juan 11 vemos que el Señor Jesús lo resucita después de 4 días de haber muerto. Pero también vimos que el Señor Jesús resucita a la hija de Jairo, el de la sinagoga. Y también vemos que estaba una procesión de un muchacho muerto y la madre viuda y iba a quedarse sin nada. El Señor tuvo compasión y resucita al hijo de la viuda de Naín. Entonces, cuando todas esas personas fueron resucitados de la muerte, fueron levantados en el mismo cuerpo en el que murieron. Y se levantaron de los muertos para posteriormente volver a morir.
O sea, iban a morir otra vez. Ahora, algo que estaba pasando con la resurrección del Señor Jesús era totalmente diferente. Él se levanta con un cuerpo glorioso, completamente hombre, completamente Dios. Él era 100% hombre, 100% Dios. Nosotros algún día seremos levantados, pero no para vivir otra vez en los mismos cuerpos como fueron levantadas las personas que mencionamos, sino que nos van a dar cuerpos gloriosos, nuevos, pero van a estar adecuados para poder estar viviendo en la eternidad. El Señor Jesús fue el primer resucitado. Los que son de Cristo, los que se convierten a Cristo serán los que siguen. Seremos hombres y mujeres con cuerpos gloriosos para poder estar en la presencia del Señor. Entonces, en Israel, pues se puede encontrar esa tumba vacía. Estamos viendo que Él no se quedó allá. Él resucitó y dio la victoria total. Venció a la muerte, venció el pecado, nos liberó de la esclavitud del pecado, nos liberó del mal. El Señor lo hizo posible con su muerte y su resurrección. Estas mujeres debieron haber esperado esto, porque el Señor siempre cumplía lo que prometía. Y eso es lo que Él había prometido. Cuando entraron a la tumba a ver, no era para que vean que fue removida la piedra para que el Señor saliera. Solo fue para que vean que el Señor no estaba muerto en ese lugar. Su cuerpo no se encontraba postrado allá. La piedra no fue movida para que el Señor Jesús saliera. Recuerden que dijimos que el ángel no vino a ayudarlo a abrir la tumba. Vino a hacer reverencia porque el rey había resucitado. Ahora bien, el Señor es Dios y nada puede detener su resurrección y su plan. Más adelante en Juan capítulo 20, versículo 19, nos dice que estaban los discípulos y todo estaba cerrado y que se les aparece el Señor Jesús en su cuerpo resucitado. Fíjense, ¿por dónde entró? No había por dónde entrar, estaba todo cerrado. El Señor atraviesa las paredes, Él puede atravesar las barreras materiales. Entonces, la piedra no fue removida para que el Señor saliera, fue removida para que otros vieran que Jesucristo no se encontraba allá. Fue un testimonio de que Él no estaba más allá, que fue levantado verdaderamente de los muertos, tal y como Él dijo y como estaba profetizado. La resurrección del Señor Jesús probó que su muerte fue una expiación real por el pecado y que el Padre lo había aceptado como tal. Entonces es muy importante saber que el Señor Jesús en carne, o sea, en su humanidad, pero sin mancha, sin pecado, fue aceptable para el sacrificio. La cruz fue el pago. La resurrección fue la factura sellada con pagado, probando que el pago había sido completamente aceptable ante el Padre. Fue aceptado por el Padre. Las mujeres vieron dentro de la tumba que el Señor Jesús no estaba allí, y este es un fundamento más sólido para un testimonio que dar un testimonio donde digas había un ángel sentado en una piedra. Fue la evidencia física para aquellos que no creían, porque ¿quién podría creerle a alguien que diga que un ángel les dijo que había resucitado el Señor? En cambio, decirles con una prueba tangible que el Señor ya no está allá, que el cuerpo no está, es algo que el ser humano cree. Entonces, esto nos lleva a recordar que un testigo ocular es mejor que 20 testigos de oído. Ahora, ¿qué debería venir a nuestra mente cuando vemos ese lugar vacío donde fue puesto el Señor? Que el Padre no lo abandonó, no abandonó al Señor Jesús, ni nos va a abandonar a nosotros, porque Él prometió a los que son suyos en Mateo 28:20 que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lamentablemente pasan situaciones adversas y nos olvidamos que Él está con nosotros. Tenemos mucho temor y el Señor no nos ha abandonado. Él está con nosotros. Ahora, ¿qué otra cosa debe venir a nuestra mente cuando vemos el lugar vacío donde fue puesto el Señor Jesús? Que Dios cumple lo que promete. Y en este caso, la muerte fue conquistada. No, ¿dónde estaba muerte tu aguijón? Fue totalmente conquistada. Y en nuestra muerte también será conquistada. Esta es la esperanza viva que tiene el cristiano. Y por último, ¿qué debe venir a nuestra mente cuando vemos el lugar vacío donde fue puesto el Señor? Que el Señor Jesús es un Dios vivo. Y Él es el único redentor, el único mediador. Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Y es un Dios vivo, Señor de vivos, no de muertos.
Así que hay esa esperanza, es una promesa, y esto va a suceder. El ángel les había ordenado a estas mujeres, a las dos Marías, que sean las mensajeras de las buenas noticias de la resurrección del Señor Jesús. De hecho, iban a ser las primeras. Estas mujeres, si podemos analizar un poquito más atrás, fueron las únicas que estuvieron al pie de la cruz. O sea, estaban allá las 4 personas, María, su hermana y otras 2 Marías, creo. Estaba allá, había un varón que era Juan, pero eran las 4 mujeres valientes que estuvieron al pie de la cruz presenciando el sacrificio de Cristo. No les importó si iban a ser identificadas como parte del grupo del Señor Jesús, no les importó si iban a tal vez a ser encarceladas o a lo mejor hasta las quisieron matar, pero ellas estaban allá al pie de la cruz. Así que ellos fueron las afortunadas del encargo de dar el primer mensaje de la resurrección a los discípulos. Aunque fueron 11 hombres los elegidos, bueno, habían 12, pero ya ven que Judas Iscariote no cuenta, ¿no? Así que fueron 11 hombres los elegidos como los iniciadores de la fe. Ellos fueron puestos como cabezas de la iglesia, por así decirlo, ¿no? Pero primero que nada, pues vemos que a estas humildes mujeres se les apareció el Señor. Así que estos apóstoles tenían que aprender de María Magdalena y de la otra María la gran verdad de que el Señor ciertamente había resucitado, porque ellas se encontrarían con los discípulos. Ellos realmente fueron a darles la noticia, pero iban a tener su encuentro con el Señor en Galilea, como el ángel les había dicho. Entonces era una certeza de que volverían a ver al Señor vivo en carne, no como un espíritu, sino como hombre, pero también como Dios. Entonces fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Estaban así como que temerosas, pero también tenían gozo. Y tal como les dijo el ángel, se fueron directamente. Y esto nos debe hacer reflexionar, ¿no? De que todo hombre o toda mujer que fielmente corre en el camino de la obediencia, pues tiene la probabilidad de encontrarse con el Señor Jesús. Yendo a dar a conocer lo que había sucedido, ellas se encontraron con el Señor Jesús. Así que recordemos que ellas tanto estaban fieles al pie de la cruz, luego fieles en la tumba y ahora fieles en dar la buena noticia. Y esta obediencia y esta fidelidad las llevó a tener ese hermoso encuentro con el Señor. El Señor, cual verlas, les dijo, salve. Y salve, pues es un saludo griego, como decir un hola. Ellas sintieron en ese momento que sus corazones se salían de la emoción, del gozo, de la plenitud al verlo con ellas. O sea, me imagino que fue algo totalmente sorprendente, ¿no? Verlo en carne, en hueso, haberlo visto morir en la cruz y de pronto verlo vivo. Ellas lo palparon, lo abrazaron de sus pies, dice la palabra, y lo adoraron, o sea, le hicieron reverencia. Y esa reverencia, sabemos aquí por la palabra que solo Dios es digno de recibirla. Y obviamente ellas estaban demostrando y reconociendo que la posición cristiana es a los pies de Cristo. Y unas horas antes estas mujeres, si recordamos, estaban pensando que todo estaba perdido porque creían que el Señor Jesús pues estaba muerto, estaban yendo a embalsamarlo. Ahora sabían que todo estaba ya cambiado, ya ganado, porque el Señor Jesús ya estaba vivo. Si el Señor Jesús no hubiera sido Dios, pues habría sido algo pecaminoso, algo terrible, que ellas lo abrazaran de los pies y lo adoraran. Pero como el Señor Jesús es Dios, era apropiado para él recibir esa adoración, recibir esa reverencia. El Señor les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces vemos que el Señor Jesús le estaba diciendo a las mujeres lo mismo que el ángel les había dicho que hicieran. Y esta es la primera vez que el Señor Jesús está llamando a sus discípulos hermanos. Dice, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Así que los discípulos, pues, recordando un poquito más atrás, habían abandonado y rechazado al Señor, habían huido. De hecho, Pedro lo negó 3 veces. Y tal vez ellos pensarían que el Señor Jesús, si volviera a resucitar, les iba a reprochar por su abandono, por su cobardía. Pero al estas mujeres escuchar cómo el Señor habló de ellos, vemos lo contrario, no hubo reproche, y esto pues daba la seguridad que el Señor había perdonado, que todo eso había pasado y que estaba enterrado para siempre, ¿ok? Entonces cuando verdaderamente el
el ser humano o el cristiano se arrepiente y viene al trono de la gracia, quebrantado, humillado en oración y confiesa sus pecados, verdaderamente Dios nos va a perdonar. Dios no va a rechazar a una persona quebrantada, humillada, así sea cristiano o no. Él siempre va a recibir a un corazón contrito y humillado, lo dice la palabra. El Señor, pues obviamente quería abrazarlos, estos hombres ya se habían arrepentido, el Señor quería abrazarlos, quería verlos, quería estar con ellos. Porque pudo haber pasado lo siguiente, que cuando las mujeres vieron al ángel, tal vez el ángel les hubiera dicho, el Señor ha resucitado, pero también ha ascendido. Pero no fue así. El ángel les dijo, Él ha resucitado como Él dijo. Vengan a ver dónde fue puesto. Vayan pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Y lo verán. Entonces estamos viendo que el Señor había resucitado y tenía ese anhelo de buscarlos, de encontrarlos. Primero que nada, pues da la victoria. Nos libra de la esclavitud del pecado, nos libra de la esclavitud del diablo, nos ha dado la justificación ante Dios Padre. Pero quería Él estar con sus discípulos, quería Él abrazarlos, quería estar en su presencia. Entonces estamos viendo cómo el Señor obviamente da la victoria a través de su muerte, a través de su resurrección, para que podamos estar en su presencia cuando queramos buscar su rostro en oración. Y como dice Romanos 8:30 al 31, dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, es un hecho que para todo cristiano verdadero, porque déjame decirte que hay cristianos, falsos cristianos, que dicen ser y no lo son. Entonces, para todo cristiano verdadero, hay que recordar que Dios no comienza una obra y simplemente la abandona. O sea, si algo ya comenzó en nosotros, no nos va a abandonar en medio de la aflicción, como hoy día está sucediendo. Por ejemplo, muchas personas con estas enfermedades, obviamente es algo fuerte. Hay que estar orando, hay que estar clamando al Señor, pero obviamente hay que estar con esa certeza de que Dios está en control. Y que si Dios te llamó e inició una obra contigo, no la hizo para dejarte abandonado. No. Él va a estar con nosotros, como está con todo el que lo busque realmente con un corazón contrito y humillado. Dios nos ha elegido y quiere elegirte a ti que estás escuchando esta prédica, que estás escuchando las buenas nuevas de salvación. Dios ha comenzado la buena obra en cada cristiano y es un hecho que Él continuará en terminarla. El Señor no nos ha salvado para deshacernos de nosotros, no, más bien para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y estas adversidades son el proceso que Dios usa, obviamente con nuestra cooperación, para que nos edifique, para que crezcamos espiritualmente, para que maduremos y para que reflejemos a Cristo Jesús con nuestra vida. La razón para este plan está expresado en que el Señor Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos ha adoptado en su familia para el propósito de hacernos como Cristo Jesús, similares a Él en la perfección de su humanidad. Dios atravesó por todo este calvario, atravesó su resurrección, ¿para qué? Para salvar al hombre de su justa ira y para equiparlo. No nada más para salvarlo y ya, para equiparlo, para tener victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Y con esto, pues, podemos decir ahora, ¿quién puede dudar de que Dios está con nosotros o que Dios está por nosotros? Dios es solamente por nosotros si nosotros estamos reconciliados con Él por medio de Cristo Jesús. No por otros supuestos mediadores, porque mucha gente al creer en otros supuestos mediadores quiere decir que no está depositando su fe en Cristo. Una vez que tú estés depositando tu fe en Cristo, es solo Cristo. Pero si depositas tu fe en otros mediadores, obviamente ya no es Dios por ti. Solamente es por nosotros si estamos reconciliados con Él a través de Cristo Jesús. Solo por Cristo. Y pase lo que pase en este mundo, se caiga lo que se caiga, se destruya lo que se destruya, explote lo que explote, está garantizado que si mueres, estarás con el Señor y no en un lugar de tormento por la eternidad, lejos de la presencia de Dios.
Entonces esto es demostrar que creemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué importa si otros están en contra de nosotros? ¿Qué importa si las situaciones se están viendo totalmente adversas? Todo aquel que está en Cristo Jesús, Dios es por él. La evidencia de que Dios es por nosotros es este regalo sublime que Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó y da la victoria ante el pecado, ante el diablo, ante el mundo, ante todo. ¿Qué cargo puede haber ahora en los cristianos? ¿Quién puede traer un cargo adicional? ¿Quién es el que condenará? Porque estamos seguros que si Jesús es nuestro abogado, ¿quién puede condenarnos? Ninguna de las aflicciones del tiempo presente pueden separarnos ya del amor de Dios. No importa cuál sea la circunstancia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿cómo es que el cristiano es más que vencedor? Por el amor de Dios y de Cristo en ese solo sacrificio que fue de una vez y para siempre. En eso es que Él venció con un poder más grande y nos hizo más que vencedores, con un motivo más grande, la gloria del Señor Jesús. Ahora, nada que aparente ser bueno o nada que aparente ser malo puede separarnos del amor de Dios, porque Cristo lo hizo posible en su muerte y su resurrección. Para el ser humano natural, la muerte es el fin. Para el cristiano, la muerte de Cristo fue el inicio de esta obra maravillosa. Cristo vive, no está en un madero, no está en una tumba. Es triste que lo representen en un madero, que lo representen en una tumba. Cristo vive y Él vive en los corazones. Él está ahorita en el cielo intercediendo por los que son cristianos y por los que vengan humillados y quebrantados a rendir su vida a sus pies. Así que te invito a que no sigas enfocando tu vida en las cosas que te alejan cada vez más de Dios. Es triste verdaderamente ver en las redes sociales, en el Facebook, ver cómo su cuarentena los lleva a hacer cosas que ni siquiera son agradables a Dios. En vez de estar orando, buscando del Señor, meditando, acercándose más a Él, porque esta es la oportunidad. Buscar al Señor, que ahorita Él es misericordioso, que ya ganó, que ya lo hizo, que lo imposible ya lo hizo posible para que tú hagas lo fácil. Y lo fácil que es creer, arrepentirte y convertirte a Cristo. No desperdicies la oportunidad. No sabemos si mañana vamos a estar. Espero que este mensaje de resurrección, donde Cristo victoriosamente venció el pecado, venció la muerte, y nos ha dado la oportunidad de justificarnos, de estar en compañerismo con Dios, sea algo que toque tu corazón, que Dios toque tu corazón, que Dios derrame en ti sed y hambre de la búsqueda del Señor, porque es el tiempo y puede ser hallado aún. Que Dios te bendiga.